Amada iglesia, hoy quiero compartir con ustedes una palabra importante y ojalá que se haga vida en nuestra vida. Toda la palabra de Dios es importante, pero como siempre, a veces somos un poco superficiales a la hora de leer la palabra y de aplicarla a nuestra vida. Y lo digo por mí mismo, que generalmente uno acostumbra a leer la Biblia, a leer, pero muchas veces uno pasa detalles por alto. Y yo sé que esta palabra usted la conoce y de pronto tiene un mayor conocimiento en lo que esta palabra implica. Pero sé que para muchos va a ser de bendición poder entender esta palabra a profundidad. Y el título de esta prédica es Todo ayuda para bien. Y es un lema dentro del pueblo cristiano. Todo ayuda para bien. Y lo decimos entre nosotros y lo decimos también a las personas que están allá afuera. Y lo manejamos como un lema, como un versículo favorito que nos gusta recitar, sin entender realmente lo que Dios nos habla en Romanos 8, versículo 28. Así que busqué Romanos 8, versículo 28. Y vamos a usar este versículo solo como punto de partida para lo que queremos compartir en esta mañana. Lo que Dios quiere compartirnos en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a pedirle a mi hijo Aarón. ¿Dónde está mi hijo Aarón? Por favor, si no sabes colocar los versículos allá, intercambias con Eudomar, que necesitamos colocar los versículos. Listo. Mientras tanto, vamos a leer Romanos 8, por eso 8:28. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, te doy gracias en esta mañana. Como siempre, aquí está una vasija para que seas tú hablándole a la congregación, que podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Que no venga nada de mí, sino que todo provenga de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Entonces, un versículo, Romanos 8:28, muy recitado. Yo creo que hasta las personas que no vienen a la iglesia conocen este versículo. Pero generalmente, cuando nosotros hablamos de este versículo, solamente hablamos de la primera parte, que es la que generalmente nos gusta. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hasta ahí lo recitamos. Es un versículo muy bonito si solamente lo dejamos hasta allí, pero que tiene dos principios importantes para que eso se haga realidad en nuestra vida, que todas las cosas nos ayudan a bien. Como les dije, quiero iniciar con este versículo solamente como base, porque siempre le decía al Señor, quiero enseñarle a la iglesia sobre esta verdad, pero quiero basarme en algo de la Biblia. Y bueno, Dios por fin me regaló una porción de la palabra para poder desarrollar este mensaje. Así que bueno, basémonos primero en este versículo, ese versículo tan conocido y tan especial para muchos de nosotros. En este versículo vamos a aprender dos puntos importantes para que esto se nos haga realidad. ¿Saben qué es triste? Que muchas veces nosotros le damos palabra a muchas personas no sabiendo que eso solamente nos aplica a nosotros y no aplica para la gente que está en el mundo. Y yo quiero que entremos en materia, dos puntos claves que debemos de considerar antes de compartirlo con otros. Muchas veces lo hacemos para tratar de reconfortar a otras personas en medio de sucesos que están pasando. Por lo menos una persona que no es cristiana se queda sin trabajo. Y muchas veces nosotros, ¿qué le decimos? Tranquilo, todas las cosas ayudan para bien. Y ni siquiera tiene temor de Dios. Y llega a una persona, se le muere un familiar. ¿Y qué le decimos nosotros? Ten fe, tranquilo, Dios tiene el control a la final. Todas las cosas nos ayudan a bien. Algunos usamos solamente esa frase, otros la usan desde el principio.
Cuando sabemos que es alguien cristiano, ahí sí lo decimos con más convicción. Tranquilo, Reni, que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero lo usamos muchas veces simplemente como una palabra de ánimo, una palabra de impulso, de reconfortar a esa persona que se siente mal. Pero no es lo que Dios realmente quiere enseñarnos por medio de esta palabra. El primer punto clave para que realmente todas las cosas nos ayuden a bien, que vemos en este versículo, es lo que comienza diciendo, valga la redundancia. Y sabemos que a los que aman a Dios, ese es lo primero, la primera condición de dos que vamos a compartir hoy. Y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, nos los está dejando claro Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, siempre y cuando también se cumpla la segunda condición. Entonces, si nosotros nos vamos a este principio, a una persona que no ama a Dios, no le podemos dar esta palabra como una palabra de aliento. No, tranquilo, que todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces no van a ayudar a bien porque no están dentro de la voluntad de Dios. Si tú amas a Dios, entonces vas por buen camino. Porque si estás dentro de esos llamados del Señor, entonces realmente todas las cosas te van a ayudar para bien porque hay un propósito en ti. Entonces lo primero es, ¿realmente amamos a Dios? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque el hecho de venir a la iglesia, como muchas veces lo he enseñado, no demuestra que amas a Dios. Porque cualquiera va a la iglesia, muchos vienen a la iglesia, pero su conducta demuestra que no aman a Dios. Su manera de vivir demuestra que no ama a Dios. Porque amar a Dios no es de palabras. Amar a Dios tiene que ver con lo que tú eres y lo que haces. Porque la Biblia nos enseña que hay personas que tienen apariencia de piedad. Porque podemos aparentar amar a Dios y honrar a Dios. Pero realmente lo estamos haciendo. Si realmente estás amando a Dios, no solo de palabras, sino de hechos, entonces vas por buen camino. Y todo lo que te suceda, todo, absolutamente todo, te va a ayudar para bien. Lo bueno, lo no tan bueno, lo malo y lo muy malo. Dios tiene el control y Dios va a convertir que cada una de esas cosas sean y te ayuden a cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Pero parte de este primer principio, este primer punto, ¿amas a Dios realmente? ¿Amas a Dios realmente? Yo debo hacerme esa pregunta y tú debes hacerte esa pregunta hoy en día. ¿Amo a Dios realmente? Como les dije, ese es el primero, pero no el único. Hay un segundo punto clave en este versículo para que realmente todas las cosas nos ayuden a bien. Y ese segundo punto es cuando dice al final del versículo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos dos puntos importantes para poder estar seguros de que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Lo primero, que amemos a Dios realmente. Y lo segundo, que conforme a su propósito hayamos sido llamados. Porque si Dios te ha llamado y si Dios te ha entregado un propósito y si Dios ha puesto algo en ti, un ministerio, algo que tú tienes que ejecutar en esta tierra como un plan divino, todo, absolutamente todo te va a ayudar para bien. Dios va a encaminar cada circunstancia de tu vida para que te lleve al propósito. Muchas de esas circunstancias no son provocadas ni promovidas por Él, sino por tu terquedad y la mía. Sin embargo, en su amor y su misericordia, Él va a usar esas circunstancias, esas situaciones, esos descarrilamientos, esos momentos que te has apartado del propósito para volverte a traer y puedas cumplirlo como es y a cabalidad, incluso con más convicción que antes. Porque cuando cometes errores, que sabes que no fue Dios quien te llevó a eso y te estrellas, aprendes si eres sabio e inteligente. Porque hay gente terca y hay gente porfiada, necia, como lo llaman la palabra, que quieren estarse estrellando una y otra vez contra la misma piedra o contra la misma pared. Yo estoy convencido que en esta iglesia, yo creo que la mayoría o todos los que están aquí han sido llamados por Dios para cumplir un propósito.
Ahora debes ocuparte en amar a Dios realmente con tus hechos y tus acciones, para que todo lo que te suceda, Dios lo encamine y te ayude para bien y para cumplir ese propósito que Dios tiene contigo. En pocas palabras, iglesia, vámonos a la matemática. A más B igual a C. No puedes tener A para que el resultado sea C, ni puedes tener B solamente y el resultado va a ser C. No, tiene que cumplirse la fórmula completa. A más B igual a C. Amas a Dios, Dios te llamó y todo lo que suceda te va a ayudar para bien. Para que realmente todas las cosas nos ayuden a bien, deben cumplirse esas dos condiciones. Es la única manera que todo nos ayude para bien. Así que yo le voy a pedir hoy que aprendamos todos a dejar de usar este versículo como una palabra de ánimo. Porque no es una palabra de ánimo para que aquel que se le murió la abuela, usted vaya y le diga: tranquilo, la abuelita ya tenía 87 años, pero todo ayuda para bien. Aprende de esa lección. No llore, no llore. No es una palabra de ánimo. Evalúa primero, esa persona a quien le vas a dar esa palabra, ¿ama a Dios? Y yo creo que por eso pone de primero este comentario: a los que aman a Dios. Porque son muchos los llamados, dice la palabra, es decir que llamados hay muchos. Pero muchos de esos llamados no aman realmente a Dios. Y el hecho de no amar a Dios termina llevándolos a no ser escogidos a final de cuentas. Y como les dije, yo quería tener un ejemplo en la Biblia que demostrara este principio para enseñarlo a la iglesia. Y en estos días, uno de esos días especiales en mi vida, cuando me baño, sí, son momentos especiales. Estaba en la ducha y estaba con el versículo en la mente y le decía: Señor, pero ¿con qué yo comparto esta palabra? Y ahí es donde Dios habla a mi vida, el Espíritu Santo habla a mi vida y me trae a memoria la historia de Jonás. Y yo sé que todos conocemos la historia de Jonás y lo invito a que usted pueda leer el libro completo de Jonás. Lea el libro, lea toda la historia. Hoy solamente vamos a tocar unos puntos claves. Jonás, mi amado hermano, era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre usado por Dios. Era un profeta del Señor, temeroso de Dios. De eso no tenemos nosotros ninguna duda. Entonces Jonás cumple con el primer requisito para que todas las cosas le ayuden a bien, que era amar a Dios. Él cumple con esa primera parte y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Jonás amaba a Dios. Ahora vamos al segundo punto. Jonás también cumplía con la segunda condición. Era una persona que escogida y llamado por Dios. Dice en Romanos que leímos 8:28, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y todos hemos leído, la mayoría hemos leído la historia de Jonás y sabemos que Jonás fue escogido para cumplir un propósito, fue llamado a cumplir un propósito. Es decir, que Jonás era un hombre que amaba a Dios y fue un hombre escogido con un propósito en Dios. Es decir, que a Jonás todas las cosas le iban a ayudar a bien. Y eso lo vemos en su historia. Dice en Jonás 1, Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Jonás 1, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, en estos dos versículos vimos que Jonás era un llamado, una persona que había sido llamada para cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito? El mismo Jehová le habló, porque dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Cuál era el propósito de Jonás? Levantarse e ir a Nínive. Hasta que Jonás no cumpliera ese propósito, y como era una persona que amaba a Dios, todo lo que le sucediera le iba a ayudar para bien y lo iba a encaminar al cumplimiento de ese propósito. Y lo triste de esta historia es que Jonás actuó como muchas veces tú y yo actuamos. Vemos que en Jonás se cumple la palabra que dice: todo ayuda para bien. Y muchas veces, mi amado hermano,
creemos que todo será color de rosa, pero no. Jonás ciertamente tenía esa promesa sobre su vida. Todo le iba a ayudar para bien. Y usted y yo muchas veces nos apropiamos de esta palabra y creemos que es que Dios nos va a pasar por un camino lleno de rosas y que no vamos a tener inconvenientes y situaciones. Y sí la vamos a tener, ya sean puestas por Dios o ya sean provocadas por nuestra desobediencia. Entonces, seguimos en la historia de Jonás. La realidad es que sucedieron muchas cosas en el camino de Jonás, unas buenas y otras malas. Pero como Jonás amaba a Dios y era un escogido, a la final de cuentas, todas las cosas le ayudaron a bien. Lo primero que vimos en Jonás es que a pesar de amar a Dios y de ser escogido, tomó una mala decisión. Dios lo mandó a Nínive y él se fue a Tarsis. Empezamos mal con Jonás. Viene Dios y le dice: mira, muchachos, te tengo una misión. Vaya a Nínive y háblele que ya no hay marcha atrás. El pecado, la maldad de ese pueblo ha llegado a mí. Necesito que te levantes y vayas y le hables la palabra. Jonás sabía que Dios, si Dios lo estaba mandando, lo iba a respaldar. Porque antes de Jonás hubieron muchos profetas que fueron respaldados por Dios. Y obviamente Jonás conocía toda la obra de Dios a lo largo de la historia. Sin embargo, tuvo miedo y tomó una mala decisión. No obedeció a Dios de irse a Nínive, sino que se fue a Tarsis. Y eso lo vemos en Jonás 1, versículo 3, que dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando tú amas a Dios y eres un escogido, obviamente no te puedes ocultar de Dios en ningún lugar. Donde te puedas ocultar, a donde puedas ir, Dios siempre te va a encontrar cuando hay un propósito depositado en tu vida. Puedes estar en la oscuridad más oscura de todas las oscuridades, y allí Dios te va a encontrar, porque hay un propósito en ti. Fíjense que Jonás intentó huir de la presencia de Jehová. Dios lo mandó a un lado y él se fue a otro, tal cual como muchas veces somos nosotros. Saben, hoy en día tengo historias para contarle, que no le voy a contar, no sea chismoso, de muchas personas que tomaron decisiones en lo humano y se fueron a otros lugares y hoy están mal. Como pastor, me han llegado muchas personas: me voy, ya no quiero estar más aquí. Y veo cómo tristemente no se ha cumplido el propósito de Dios y están pasando dificultades, calamidades, necesidad por no obedecer a Dios. Hicieron como Jonás, se fueron, se montaron en un barco y querían huir de la presencia de Dios, y por allá está, miren, recibiendo cascazos hasta que digan: Señor, ya está bueno, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿A dónde me voy? Y solamente le quiero contar por encimita, sin nombre ni nada, solo una de esas historias tristes. Un día llega una pareja a mi casa y nos dicen a mi esposa y a mí: ya nos vamos de Colombia, nos devolvemos a Venezuela. Obviamente esto no aplica para todos. El que tiene su propósito allá, le va a ir bien allá. Pero cada quien sabe el lugar donde tiene que estar. Y le dijimos: sentimos que no ha terminado el propósito de Dios en su vida. Dios los trajo a este lugar para formar su carácter y fortalecer su relación. Y si se van a dejar el proceso inconcluso. Sin embargo, ellos oraron, nos manifestaron que recibieron confirmación de Dios por medio de la palabra, que Dios le dijo que ya era la hora de volver. Sin embargo, había una convicción en mi corazón que no era así. Le comenté a algunos hermanos de los líderes y le dije: se están yendo y no ha terminado el proceso para el cual Dios los trajo a este lugar. Porque en el varón había que tratar el carácter y el orgullo, la altivez y el machismo, y en la mujer había que tratar otras cosas que todavía estaban en proceso. Lo cierto es, mi amado hermano, para hacerle el cuento largo corto, se fueron.
sin esperar el propósito y el tiempo de Dios. Hoy en día prácticamente no han podido consolidarse en ninguna iglesia. El esposo le manifestó a la esposa que gustaba de otra mujer. No han podido ejercer su ministerio ni su llamado, solamente por moverse en mis emociones y la desobediencia a Dios. Porque si Dios te mueve a un lugar, tiene que haber un propósito de Dios para que vayas con el respaldo y la cobertura de Dios. Si no, van a suceder muchas cosas como le sucedieron a Jonás. Dios lo mandó a Nínive, pero él decidió irse a Tarsis. Y por eso con esta historia no digo que todos los que estén aquí de Venezuela tienen que quedarse en Colombia. Cada caso es distinto. Yo no generalizo. De pronto su lugar realmente es en Venezuela. De pronto su lugar realmente es aquí en Colombia o es en otro lugar. En Suiza está pidiendo mucho varón. Empiece primero por allá por los Chivos. Es voluntad de Dios, pero debemos escuchar su voz realmente y no lo que yo quiero escuchar, para que todas las cosas te ayuden a bien. Sin embargo, así como a Jonás, si hay un propósito en tu vida, aún esa desobediencia le puede terminar ayudando para bien si han sido llamados con un propósito. Entonces Jonás se fue a Tarsis para alejarse de la presencia de Jehová. Cuando tú amas a Dios y eres un ungido, Dios va a generar cosas en tu vida para que si te desvías del propósito, vuelvas a Él. Dios va a permitir que te sucedan un montón de cosas, todos para que cojas el carril nuevamente. Y va a permitir que el enemigo te zarandee, que tropieces, que se te caigan los proyectos. Hay gente que entiende que Dios no quiere que sigas en eso y obedecen y se devuelven. Hay otros que no, que hay que forzarlo como forzaron a Jonás. Lanzarlo por el barco y que se lo traiga una ballena. No es necesario que lleguemos a ese punto que llegó Jonás. Dios no quiere que tú pases por todas esas situaciones, pero nos empeñamos a hacer las cosas en nuestra manera. Y después queremos andar diciendo todas las cosas nos ayudan a bien. Después que ha llevado más palo que una gata ladrona. Porque cuando una gata callejera se mete a su casa a robarle las arepitas, ¿qué hace usted? Agarra la escoba y empieza a darle palazo. Después que has sido desobediente, que cogiste el camino que tú querías, que te fue mal, ahí si quieres aplicar este versículo, todas las cosas me ayudan a bien. Si eres un llamado y amas a Dios, aún en medio de tu desobediencia, sí te van a ayudar a bien. Pero eso te va a traer nuevamente al propósito. Y si no, mi amado, siga llevando palo por salirse de la cobertura de Dios. Vimos que Jonás, a pesar de amar a Dios, desobedeció a Dios y tomó una mala decisión, irse al lugar incorrecto. ¿Y saben qué sucedió por la desobediencia de Jonás? Usted sabe qué sucedió. Dice en Jonás 1:4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién hizo levantar el gran viento? Fue Jehová. No fue una casualidad que se metieron en el mar y cayó una tormenta, porque en ese barco iba un hombre de propósito. Y cuando tú te mueves a un lugar inadecuado y estás en un propósito de Dios, créeme que Dios puede hacer levantar una gran tormenta para sacudirte, para que reflexiones y digas: ¿quién me mandó esa lío a moverme? ¿Quién me mandó de abusador a irme a un lugar que no me correspondía ir? Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partía la nave. Hasta allí te puede meter Dios para que tú reflexiones y entiendas si estás caminando realmente dentro de su propósito o no. El mismo Dios hizo levantar esa tormenta y dice que fue una gran tempestad, al punto tal que pensaron que la nave se iba a partir. Hoy en día muchos están en esa nave, sacudidos por una tormenta terrible, y parece que la nave se va a partir y no encuentran qué hacer. Y hoy Dios te dice: es que yo no te mandé para Tarsis, yo te mandé para Nínive. Mi amado, la Biblia nos enseña que la obediencia siempre va a traer bendición
La obediencia siempre va a traer bendición a nuestra vida, pero la desobediencia va a traer maldición. Hemos hablado en algunas de las reuniones de pastores, y he hablado mucho con el pastor Fernando Zapata, sobre aquellas personas que van de una iglesia a otra. Y el pastor Fernando dice que él los despacha nuevamente para su iglesia. ¿De dónde viene usted? Vengo de la iglesia de Juancito. Bueno, devuélvase donde Juancito. ¿Quién lo mandó usted para acá? Hay otros pastores que, ay, una ovejita nueva. Qué bendición, más diezmo. Y no saben en el chicharrón que se están metiendo. Ni los diezmos van a justificar todas las penurias que van a pasar con esa oveja relinchona. Y el pastor Fernando dice, yo no los acepto. Para que esa persona venga aquí, tiene que venir su pastor y decirme, yo lo autoricé a que cambiara de iglesia. ¿Saben? Porque así ya vamos a ver lo que trae, las consecuencias que trae, no solo a nosotros, sino a nuestro entorno, cuando nosotros nos salimos del camino y nos desviamos. Fíjense que se levantó esa gran tormenta. Hubo una tormenta, una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Ahí empezaron las consecuencias no solo para Jonás, sino para la gente que estaba en la barca. ¿Qué culpa tenía la gente que iba en esa barca? Ninguna. Pero el hecho de que ahí estuviera un escogido de Dios, un llamado, que le enviaron, le dieron una misión, y por desobediente se fue a otro lugar, aún los que estaban a su alrededor pagaron las consecuencias. Por eso tú y yo muchas veces terminando no solo afectándonos a nosotros, sino también afectando a nuestro alrededor. Testimonios, tengo muchos, parejas que han tomado decisiones emocionales y hoy en día están fracturadas y sus hijos pagando las consecuencias. Todo por moverse del lugar donde Dios los mandó a estar. Todo por no obedecer a Dios. Todo por hacer las cosas en las emociones. Y gloria a Dios que Dios guarde mi corazón y no soy un pastor rencoroso, porque hace poco una pareja que se fue de la iglesia presentaron muchos problemas y acudieron al pastor Leonardo, porque el pastor donde estaban yendo actualmente ni se interesaba ir a su casa a visitarlo, estando mucho más cerca que yo. ¿Será que Dios mandó a esa pareja que se moviera de lugar? No. Pero nos movemos en las emociones y queremos hacer las cosas como nos dé la gana. Pero como aquí en Rua somos exigentes y demandamos mucho, entonces yo me voy, mejor me voy para que Petra y José, que allá simplemente voy los domingos y los jueves lo veo por internet y no me están diciendo mucho. ¿Sabe qué sucedió? Se desviaron del camino, empezaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios, porque no estaban en el lugar que Dios determinó para esas personas. Y ojalá el matrimonio se restaure del todo, pero estuvieron a punto de perder todo. Todo por la desobediencia, por movernos a un lugar donde Dios no nos mandó a movernos. Si Dios habla, ¿quiénes somos nosotros para desobedecer? La historia hubiese sido distinta si Jonás hubiese obedecido, pero como desobedeció, entonces le tocó aprender a la mala que todas las cosas le iban a ayudar para bien, porque sí le ayudaron a bien, pero lo aprendió a lo malo, no como Dios quería. Dios nos quiere llevar por esa senda que Él ha preparado para nosotros. Pero nosotros muchas veces somos tercos y masoquistas y nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Somos como esos niños que en la ciudad hicieron unas aceras bien lindas para caminar. Y todos vamos caminando por la acera y vienen los niños, como era mi hijo Aarón, que se creía parkouriano, le gustaba el parkour, iba por todas las calles saltando de un lado a otro y se montaba en las paredes y se tiraba. Porque a nosotros nos gusta es el camino difícil. Y Dios nos hizo una senda limpiecita para que nosotros caminemos. Y Él va a permitir situaciones para moldearnos, para trabajarnos, pero vienen debido a su voluntad y al trato que Él quiere tener con nosotros. Pero a nosotros nos gusta andar como Aarón, haciendo parkour en el camino de Dios. Y saltamos para aquí y saltamos para allá. Y cuando venimos a darnos cuenta, terminamos en el piso
con golpes, raspones, bravos, entristecidos, o un chichón en la cabeza. Y usted le pregunta, ¿le dolió? No. No me dolió. Tranquilo, no pasa. Para que uno no lo regañe. Así queremos ser nosotros con Dios. Jonás la tenía muy fácil. Mire, hijo, vaya a Nínive. Vaya y diga lo que le iba a decir. Ya quedaba libre de compromiso. Iba a ser bendecido, prosperado. Dios iba a estar con él. Y se iba a ahorrar muchas situaciones. Pero no, yo me voy a Tarsis. Yo prefiero hacer las cosas a mi manera. Y tomo mi camino. Era muy fácil. Para nosotros también es más fácil cuando obedecemos a Dios. Pero somos muy desobedientes. ¿Saben lo que aprendí yo de esta historia? Que ciertamente los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan bien. Aunque en este caminar tomemos malas decisiones y nos desviemos del camino. Pero eso, cuando esto sucede, que nos desviamos del camino, nos trae muchas consecuencias. En ese desviar del camino y en esas malas decisiones afectamos a otros y esos otros terminan afectados por nuestra culpa, como sucedió con los hombres que iban en la barca donde Jonás se montó para huir. Fíjese lo que dice el versículo 5 de Jonás 1. Jonás capítulo 1 versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hasta sinvergüenza y conchudo era Jonás. Todo estaba sucediendo por culpa de él y el bonito va y se duerme. Fíjense lo que sucedió. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Esto nos dice que los que estaban en esa barca no creían en Dios. Eran personas no cristianas. Eran personas que quizás ni conocían a Jonás. Cuando tú y yo nos movemos fuera del propósito de Dios, terminamos afectando a la gente que está a nuestro alrededor. Y dice, y echaron al mar sus enseres. ¿Quiénes terminaron perdiendo sus cosas? Los marineros que iban con Jonás. Y Jonás en el camarote durmiendo y con su maleta en un lado. Y los pobres bobitos asustados con esa tempestad, lanzando todo por la borda. ¿Por culpa de quién? De Jonás. Así nos sucede a nosotros. Creemos que la decisión que tomamos solo me afecta a mí. Pero ¿cuántos hijos destruimos con nuestras decisiones? ¿Cuántos amigos destruimos con nuestras decisiones? A los mismos vecinos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros del colegio. Queremos actuar y vivir a nuestra manera. Y muchos a veces a nuestro alrededor terminan afectados por nuestras decisiones. ¿Sabe quiénes sufren cuando papá y mamá se divorcian? Los hijos y la familia que los ama. Pagan las consecuencias. ¿Por qué? Por hacer las cosas a tu manera. Por no perdonar, por no tolerar a la persona con la que decidiste unirte en matrimonio, por no bajarle a tu carácter, por no humillarte. Prefieres tomar tu camino, desobedecer a Dios y que las consecuencias lleguen y toquen a quien tengan que tocar. Y empiezan nuestros hijos a lanzar sus enseres por la borda. Todo lo que había bonito en nuestros hijos, el amor, se fue. La inocencia se fue. La alegría se fue. El perdón se fue. Y empiezan a frustrarse, a tener rencor, odio, tristeza, todo por no valorar el llamado y el propósito de Dios en nuestra vida, por no querer caminar en la voluntad del Señor. Queremos andar haciendo lo que nos da la gana y terminamos destruyendo a muchas personas a nuestro alrededor. Y sí, de pronto a ti te va a ayudar a bien lo que estás atravesando, pero a los otros los vas a dejar allí afectados por todas esas consecuencias que viniste arrastrando tú. Eso no lo vas a poder recoger. Jonás ciertamente terminó cumpliendo el propósito y todo lo ayudó para bien, porque él se montó en la barca. Dios viene y levanta la tempestad, y era un propósito de Dios la tempestad. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que lo lanzaran, porque ya Dios sabía que la gente lo iba a lanzar. Él mismo iba a decir: láncenme, yo acepto mis consecuencias. Entonces Dios levanta la tempestad, pero en beneficio de que Jonás fuera lanzado, pero terminó afectando a los que estaban en la barca.
Y luego que descubren que es el bonito de Jonás, el que estaba durmiendo, el que causó la tormenta, el culpable, y lo lanzan, todos dijeron, se murió. Y los que estaban en el barco, se murió ese cabezón que nos hizo lanzar todos esos enseres. Está bien bueno, por culpa de él perdimos todo. Y viene Dios, como tiene un plan y un propósito con Jonás, manda un pez muy grande para que se lo trague y lo lleve al destino que Dios tenía preparado para Jonás. Sin embargo, le permitió estar 3 días dentro del estómago de ese pez. Me imagino yo más asustado que una cucaracha en un gallinero. Asustado ya hasta que llegué, los ácidos gástricos me van a consumir aquí en el vientre. Pero había un propósito de Dios. Y me lo mantuvo en vida durante 3 días en el vientre del pez, en un submarino que Dios diseñó especialmente para Jonás. El primer submarino de la historia. Porque cargaba personas. Y llegó el submarino y lo llevó hasta la costa de Nínive y le dijo, has llegado a tu destino. Y Jonás se baja y le dice, bueno, Señor, ¿qué más me queda? Te voy a obedecer. Pero todo lo que vino sucediendo por culpa de él, por una desobediencia. A Jonás ciertamente todo le fue ayudando para bien. Se montó en la barca, levantó la tempestad, fue para bien. Lo lanzaron al agua, lo ayudó para bien. Lo tragó el pez, lo ayudó para bien, porque era un hombre que, a pesar de su desobediencia, amaba a Dios y había sido escogido para un propósito. Lo traga el pez y le ayuda para bien. Lo sueltan en la playa y lo ayuda para bien. Lo único que faltaba era que Dios lo esperara con un cóctel en la orilla de la playa y un pescado frito con patacón. Pero ¿cómo Jonás recompensaba todo lo que había sucedido? Por una desobediencia. Tenemos que ser cuidadosos. Si tú y yo somos llamados y amamos a Dios, podemos ser desobedientes y tomar caminos que Dios no nos mandó a tomar. Sin embargo, Dios va a buscar la manera de hacernos regresar al camino, de estrellarnos con algo que nos haga reflexionar. Pero todo el daño que hicimos durante ese tiempo donde nos apartamos de la voluntad de Dios, no lo vamos a poder restituir, no lo vamos a poder acomodar. ¿Cuántas personas que hoy están en este lugar en algún momento se han apartado del Señor? Levante la mano con confianza, que fueron cristianos y en algún momento se apartaron de Dios. Durante ese tiempo que estuvieron apartados de Dios y el daño que generaron, ¿lo han podido remediar? No. Porque hay un propósito en ustedes y Dios los va a guardar y va a insistir hasta que ese propósito sea cumplido, hasta que Dios vea a Reni predicando su palabra. Y ojalá de hoy en adelante nunca más vuelvas atrás, porque vendrán tormentas, tempestades, el barco se va a buscar partir, te van a lanzar al agua y te va a tragar un pez. Pero Dios es el que te lleva a cumplir ese propósito, te lleva a cumplir el propósito. Depende de ti cómo lo vas a cumplir. Y de cada uno de los que levantaron la mano, que en algún momento se apartaron del camino. Ten cuidado de las decisiones que tomas, porque no solamente te afectan a ti, afectan a tu entorno. ¿Saben cuántos padres hoy están arrepentidos de no haber seguido en el camino? Y hoy en día sus hijos no creen ni caminan en Dios. Si hubiesen permanecido, la historia fuera distinta hoy en día. ¿Y cómo hacen para recoger toda la reguera que hicieron? No le queda sino orar, serle fiel a Dios y que la misericordia de Dios también alcance a sus hijos. Y tú que no te has apartado del Señor, piénsalo muy bien antes de tomar esa mala decisión, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para sus hijos, pero nosotros nos empeñamos en hacer nuestros propios planes. Miren, todas esas personas que iban en el barco padecieron por culpa de Jonás. Perdieron sus enseres y la nave quedó afectada por esa tormenta que los azotó. Muchas veces nuestra desobediencia y terquedad nos lleva a alejarnos del propósito de Dios. Y por culpa nuestra terminamos afectando a nuestro alrededor, a las personas y a nuestro entorno. Sin embargo, quiero recalcar esto y fue lo que aprendí. Cuando hay un propósito de Dios, Dios va a alinear
ordenar todo para que tú puedas cumplir ese propósito. Al final de cuentas, vemos como Dios en medio de todo tenía misericordia de Jonás, porque era un llamado y un escogido de Dios. Jonás fue arrojado al mar, había llegado el fin de Jonás y vemos nuevamente cómo todo lo ayudó para bien y Dios obró de una manera sobrenatural. Dice Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Quién lo tenía preparado? Y aquí vemos cómo Dios estaba metido en cada una de las etapas que Jonás vivió. Ese pez no llegó por casualidad, ya lo tenía preparado. Ni siquiera fue que lo envió en ese momento, ya lo tenía preparado, porque obviamente Dios en su omnisciencia sabía lo que iba a suceder. Y Dios dijo, bueno, submarino, prepárate, que tienes un pasajero en tal ubicación. Ya Jehová lo tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sí, Dios siempre va a enviar ese socorro, pero también te va a enseñar. Dios lo dejó solo durante 3 días en el vientre de ese pez, para que reflexionara y aprendiera la lección. Yo estoy seguro que después de toda esta experiencia, cuando Jonás fue vomitado o fue expulsado por el pez, se pararía ahí en la costa donde lo dejó y diría, ya está, entendí el mensaje, Señor, voy a Nínive. Ojalá hoy tú y yo entendamos el mensaje y hoy escuchemos la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Y caminemos conforme a su propósito. No he visto una pareja que fornique antes de casarse y le vaya bien. Pueden durar toda la vida, pero toda la vida, todo el matrimonio es un martirio por adelantar los procesos. No he visto una persona que desobedezca a Dios ya conociéndole y que le vaya bien, porque vienen consecuencias y chicharrones a su vida por no obedecer a Dios. Si Dios te dice guárdate, ¿qué debes hacer? Guardarte. Si Dios te dice no, deja de chismear, no chismee. Si Dios dice deja de tomar licor, deja de tomar licor, deja de drogarte, porque esos no son los planes que Dios tiene para ti. Y mi matrimonio no es un matrimonio perfecto y sin problemas, al contrario, tenemos muchas diferencias. Pero veo la mano de Dios en la obediencia de esa mujer. No mía, de ella, que se guardó hasta el matrimonio. Porque ya yo venía como un caucho viejo, más rodado. Pero esa mujer, cuando yo llego a Cristo, me consagro para Dios. Y en Cristo no conocí mujer alguna. Dios me hizo nuevamente señorito. Pero esa mujer creció en el Señor y se guardó, ¿usted sabe hasta qué edad? Hasta los 27 años, sin conocer hombre. Obviamente al conocerme a mí no se podía resistir. ...27 años... donde este varón que quería hacer las cosas bien se quiso guardar. Sin embargo, cuando venían unos besos que se pasaban de temperatura, las manos se me convertían en pulpo y los tentáculos se me activaban. Y cuando agarraban la espalda, mi mano empezaba, y venía esa mujer y me decía para arriba otra vez. Y cuando empezaba mi mano, yo no le estoy hablando cuento porque usted ya vivió pasó por eso. Y cuando estaban esos besos tan apasionados y tan lindos, y empezaba mi mano, por ahí no fue. Si no ha sido por esa mujer, porque yo sí puse de mi parte y me esforcé por respetarla. Pero hubieron varias ocasiones donde yo, ¿cómo se dice? Me doblegué o me caí. Sucumbí, me dejé llevar por la carne, por las emociones, y ante esa hermosura de mujer cualquiera, estoy ganando puntos.
Y la mano se me empezaba a ir para unos lugares inadecuados y ella se dio a respetar. Faltaban días para casarnos. Y cuando faltaban días para casarnos, nosotros duramos casi 3 años de noviazgo, donde nos guardamos durante esos casi 3 años. Por eso cuando a mí me vienen, es que no aguanté, la carne es débil, cuento de camino. Cuando uno quiere y uno ama a Dios, uno se esfuerza y uno le es fiel a Dios. Usted cae porque usted quiere caer. Y usted tampoco me va a decir a mí, es que ya yo he tenido experiencia y se me hace muy, muy difícil. Yo también tuve experiencia, pero decidí honrar a Dios durante ese tiempo y me guardé. Solamente estuve a punto de caer con mi esposa porque me dejaba llevar. Y faltaban días, unas semanitas ya para casarnos y ahí empieza el enemigo a poner pensamientos en nuestra cabeza. Ya falta poco. ¿Ya para qué vas a esperar? Si ya la tienes asegurada. Si lo haces 2 semanas antes no pasa nada. Es lo mismo que lo hagas después que te cases. Y empezaron esos pensamientos. Y empecé yo como la canción de Chino y Nacho, que suba la temperatura. Y empezó a subir la temperatura y ya faltando como 2 semanas para el matrimonio. Ahí sí yo empecé como los trenes de esos que son a carbón. Estaba como Fran. Ya no aguanto más. Y recuerdo que un día yo tenía un carro, tenía un vehículo allá en Venezuela y salimos a pasear. Y honestamente yo maquiné irme a un lugar donde me encontrara con el oso. ¿Usted sabe cuál es el oso? La oscuridad, la soledad que te genera una oportunidad. Yo andaba en el carro recorriendo la ciudad y yo no le decía nada. Mire, paseamos por aquí, paseamos por allá. En una vez agarré un desvío y me fui por una calle que había muy poca iluminación y le dije, vamos a detenernos a hablar. Y ya estoy cansado de dar vueltas porque hasta astutos nos volvemos. Y recuerdo que nos detuvimos y ella ahí en su cuento normal, y hablando muy chévere. Y vamos a darnos un besito. Y recuerdo que ese día fue donde yo intenté ya de una manera más directa estar con ella. Faltaban semanitas para casarme. Y ella por momentos se debilitó y casi accedía. Y perdíamos la bendición de llegar al matrimonio guardándonos. Pero justo en esos momentos donde se estaba poniendo todo color rojito, viene Dios y yo no sé quién fue, el Espíritu Santo, le dijo, ponga el freno. Me dijo, no señor, ya estamos a punto de llegar. Y usted se va a llevar el trofeo cuando llegue a la meta. Y en ese momento reaccionamos y dije, es verdad, guardémonos, porque si hemos batallado casi 3 años, faltando 2 semanas vamos a venir a caer. Y fui y me bañé con agua fría de la nevera y tanto remedio. Y llegamos al matrimonio y nos casamos. Y llegué a conocer el cuerpo de mi esposa en la noche de bodas. Y comprobé que era señorita, porque se sabe cuando una mujer es señorita. Y en ese momento dije, esa mujer vale la pena. Y eso ha ayudado que durante el matrimonio yo la respete. Y hemos pasado problemas y peleas y pleitos, pero hemos estado allí firmes en el Señor. Cuando decidimos hacer las cosas bien en Dios, tenemos muchas probabilidades que las cosas salgan bien. Las cosas van a salir bien, porque has decidido hacerlo bien. El pasado Dios lo tiene tachado. Hay una nueva María en Cristo Jesús. No te desvíes. Así que todas las cosas te van a ayudar a bien, pero depende cómo tú quieres que sea. Dentro del propósito de Dios o dentro de la desobediencia como Jonás. Si lo haces dentro del propósito de Dios, te va a ir muy bien, con dificultades pero permitidas por Dios para tu formación. Pero si lo haces en la desobediencia como Jonás, te va a ir muy mal y te va a tocar aprender a garrotazos. Ya usted decide cómo quiere que le vaya bien en Dios, siendo obediente o siendo desobediente.
Es decisión de ustedes, es decisión mía. Las parejas hoy en día que no se han casado, guárdense. Los jóvenes que no tienen esposa, guárdense. Los adultos que no tienen esposa o esposo, guárdense. Hagan las cosas bien. Honren a Dios por encima de todo. Vayan al altar. Honren su relación. Caminen bajo la bendición de Dios. Y le va a ir bien. Le va a ir muy, muy bien. En el nombre de Jesús. Quiero preguntar si hay en esta mañana alguna persona que no tenga a Cristo en su corazón, que nunca haya recibido a Jesús como Señor y Salvador y hoy quiera aceptarlo en su vida, o alguna persona que se haya apartado del camino de Dios en algún momento y hoy quiera reconciliarse con Dios y alinear su camino a su voluntad. Si hoy hay en este lugar alguna persona que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con Él, yo quiero invitarte a que te levantes y vengas a este lugar, que quiero orar por ti. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien esta mañana que sabe que necesita a Dios en su vida? Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta mañana? Por última vez hago el llamado. Gloria a Dios. Qué bendición. Por última vez dije, alguien más que quiera aprovechar esta oportunidad. Qué bendición. Qué bendición. Bueno, mis amados, esta es la mejor decisión que toman en sus vidas, de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador y permitir que Él comience a obrar en sus vidas y las transforme de ahora en adelante. Así como Él hizo con cada uno de nosotros, que perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva oportunidad, hoy Dios les quiere regalar una nueva oportunidad a cada uno de ustedes. Así que les pido que repitan conmigo esta oración desde lo más profundo de su corazón. Cierren sus ojos y digan conmigo: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, reconociendo que soy pecador, que hago muchas cosas que no te agradan, pero hoy me arrepiento y me comprometo a dejar que tú obres en mi vida y me ayudes a cambiar. Hoy te acepto y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Quiero que tu Espíritu Santo me limpie y me guíe en este nuevo camino para nunca apartarme de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por ustedes para que sea Dios y su Espíritu Santo ayudándolos desde ahora en adelante en esta decisión que están tomando en el nombre de Jesús.